Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un golpe de Estado en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre la guerra de Vietnam. Ah, claro, supongo que creíais que iba a hablar de las maniobras por parte del Partido Demócrata y casi todos los miembros del Partido Republicano para cesar a Donald Trump, el legítimo presidente electo por el pueblo americano en unas elecciones democráticas y limpias, basándose en la etérea acusación de que ganó las elecciones gracias a la ayuda de los servicios secretos rusos, y todo ello sin presentar prueba alguna. Eso sin olvidar el intento de cesarle en base al diagnóstico de algunos supuestos psiquiatras, que alegan que Trump no está en pleno uso de sus facultades mentales. Unos psiquiatras que han llegado a esa conclusión analizando las declaraciones públicas y las imágenes que han visto de Donald Trump en la televisión. Está confirmado. Estados Unidos está a un paso de convertirse en una república bananera. Bueno, si nos atenemos al hecho de que tiene una deuda nacional que equivale al 100% de su PIB y que para hacer frente a esta situación han decidido imprimir dinero de la nada y a lo loco para que su economía no se hunda, como ha hecho por ejemplo Zimbabue, en realidad ya se puede afirmar que Estados Unidos es una república bananera. Pues no, hoy no voy a hablar de las maniobras de los globalistas para cesar a Donald Trump. Hoy voy a hablar de algo muchísimo más grave, de cómo los banqueros de Nueva York se hicieron con el control político de Estados Unidos a principios de los 70. El tema de hoy es muy importante, porque si finalmente Estados Unidos provoca la Tercera Guerra Mundial, por cierto, Estados Unidos acaba de anunciar que quiere imponer un bloqueo marítimo a Corea del Norte, deberíamos delimitar quiénes son los responsables últimos de causar semejante tragedia. Con esto quiero decir que sería excesivo acusar a esa anciana americana que ahora mismo está cocinando un pastel de manzana en un pueblecito de Oklahoma, o a ese afroamericano que está arreglando un coche averiado en un taller mecánico de Wisconsin. Aunque estos ciudadanos tampoco pueden afirmar que son completamente inocentes, pues durante muchos años ambos han votado a políticos corruptos y cínicos. La anciana probablemente al Partido Republicano y el afroamericano probablemente al Partido Demócrata. Pero ¿qué más da? Ambos partidos son más de lo mismo. Creo que no es necesario que os recuerde que George Bush, el carnicero de Irak, llegó a pedir a los votantes republicanos que no votaran a Trump, sino que votaran a Hillary Clinton, la carnicera de Siria y Libia. A pesar de ello, sin disculpar en ningún momento las faltas de la gente de a pie de Estados Unidos, parece claro que la responsabilidad debe recaer en los políticos de Washington y ante todo sobre sus amos, los banqueros de Nueva York. Permitidme un pequeño rodeo histórico, para que podáis entender a dónde quiero ir a parar con el presente audio. En el siglo XVIII los banqueros de Londres conquistaron la India, donde obtuvieron inmensas ganancias. Otro territorio que prometía pingües beneficios eran las colonias americanas. Hasta entonces el rey británico no se había inmiscuido mucho en los asuntos de las colonias, que gozaban de una gran libertad de facto. Pero a partir de 1750 la situación cambió, y el rey y los banqueros de Londres se propusieron apretar las clavijas a los colonos y exprimirlos como limones. Como sabéis, estos se rebelaron y en 1776 se independizaron. Los padres fundadores dieron un sabio consejo a sus descendientes. No permitáis nunca que un banco privado se haga con el control del proceso de creación del dinero. Acuñar moneda es una potestad irrenunciable de cualquier gobierno democrático elegido por el pueblo para servir al pueblo. Durante el siglo XIX los banqueros de Londres trataron de recuperar el control del sistema financiero de sus antiguas colonias, pero tres valientes presidentes les pararon los pies. Andrew Jackson, que sobrevivió a un atentado frustrado en 1835, Abraham Lincoln, que murió asesinado en 1865, y James Garfield, que murió asesinado en 1881. Entonces los banqueros de Londres, encabezados por la familia Rothschild, comprendieron que si querían infiltrarse en Estados Unidos tendrían que asociarse y pactar con las familias más ricas e influyentes del país, como por ejemplo la familia Rockefeller. Tras sellar esta alianza, solo era cuestión de tiempo de que se salieran con la suya. Y así es como el 23 de diciembre de 1913, mientras todos los ciudadanos estaban distraídos disfrutando de las vacaciones de Navidad, el Congreso aprobó, con nocturnidad y alevosía, la ley por la que se creaba la Reserva Federal Americana, un banco privado que controla la emisión del dólar. 7 meses después empezó la Primera Guerra Mundial en Europa. ¿Casualidad? Por cierto, me gustaría mencionar a los dos líderes que más han perjudicado a los ciudadanos de a pie de Estados Unidos y Europa. En realidad, prácticamente todos nuestros líderes nos han perjudicado, pues todos han sido simples títeres al servicio de los banqueros internacionales. Pero estos dos nos han llevado a la perdición. Woodrow Wilson en Estados Unidos y Winston Churchill en Europa. El primero no cejó de conspirar hasta conseguir que estallara la Primera Guerra Mundial, y el segundo no cejó de enredar hasta conseguir que estallara la Segunda Guerra Mundial, junto a su amiguito del alma Franklin Delano Roosevelt.
Al empezar el siglo XX, Gran Bretaña y Estados Unidos, junto a Francia, su perrito faldero, se propusieron someter al resto de países europeos, y ya se ve que no pararon hasta conseguirlo. Yo en ningún momento justifico que Alemania invada Polonia o que Japón invada China. De hecho, estoy totalmente en contra. Me caen bien los polacos y me caen bien los chinos. Pero ¿no resulta chocante que los países que más se escandalizaron por estas invasiones fueran Gran Bretaña y Francia? Dos países que hacia 1900 habían invadido toda África, Oriente Próximo, la India y el sudeste asiático. No olvidéis que en 1939 no fue Alemania la que declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña, sino que fueron Francia y Gran Bretaña las que declararon la guerra a Alemania tras su invasión de la mitad occidental de Polonia. Y tampoco olvidéis que la mitad oriental de Polonia fue invadida por la Unión Soviética, pero curiosamente Francia y Gran Bretaña no le declararon la guerra, y eso que Winston Churchill era un furibundo anticomunista. Ya se ve que la prioridad del Imperio Británico era destruir a Alemania, su principal competidor industrial, un país que además había expulsado a los agentes de los banqueros internacionales. Por cierto, ¿sabéis por qué Alemania invadió Francia con tanta facilidad? Los soldados franceses demostraron un gran valor y determinación durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se rindieron tan fácilmente en 1940? Porque la mayoría de los franceses de la época estaban en contra de la guerra con Alemania. Fue la élite banquera de París la que presionó al gobierno francés para que declarase la guerra a Alemania. El pueblo francés se vengó de esta acción negándose a luchar durante la invasión alemana. ¿Prefirieron dejarse invadir por los alemanes? Algo que sin duda fue muy humillante para ellos, antes que sacrificar la vida de otros 2 millones de jóvenes franceses, como sucedió en la Primera Guerra Mundial. Total, ¿para qué? ¿Para defender los intereses de los banqueros de París? De todas formas, los europeos se lo pusimos muy fácil a los banqueros de Londres. En la Primera Guerra Mundial, el zar de Rusia cometió el error de atacar a Alemania. Fue el primero en movilizar a sus tropas, una acción que en aquella época prácticamente equivalía a una declaración de guerra. Y en la Segunda Guerra Mundial, Alemania atacó a Rusia. ¡Qué desastre! Todavía hoy estamos pagando las consecuencias de todos estos calamitosos errores. Espero que los alemanes y los rusos hayan aprendido esta amarga lección de una maldita vez, y no se vuelva a repetir esa tragedia. El enemigo común de los europeos, y en realidad de toda la humanidad, son los banqueros de Londres y Nueva York. Pero volvamos al asunto de la fundación de la Reserva Federal en diciembre de 1913. Desde entonces los banqueros de Nueva York y sus primos de Londres controlan el sistema financiero de Estados Unidos, lo que les concedía una enorme influencia sobre los políticos americanos. Pero atención, hay que distinguir. No es lo mismo tener una enorme influencia sobre un país que controlar completamente a un país. Cuando un grupo humano desea controlar a los demás grupos humanos, necesita que muchos de sus miembros ocupen los puestos clave en el gobierno y en el mundo de los negocios. El problema para los banqueros de Nueva York es que no disponían de los recursos humanos necesarios para acometer esa tarea, para colocar a los suyos en el gobierno, pues había pocos de los suyos viviendo en Estados Unidos. Sí, a ver, antes de proseguir, permitidme un pequeño y polémico inciso. Yo concibo el mundo como un lugar hostil y duro en el que diferentes grupos humanos luchan entre sí por unos recursos que son limitados. El cuento ese de la cooperación y de la solidaridad es muy bonito, pero yo lo que veo un día sí y otro también es una lucha sin cuartel por esos recursos. Así es este mundo. Digan lo que digan los hippies y prometan lo que prometan los comunistas, que por otra parte son los primeros en hablar de lucha al proclamar la lucha de clases. Un concepto en el que también creo, evidentemente. Solo que yo soy de clase media europea y defiendo los intereses de la clase media europea. No defiendo ni los intereses de la clase alta de Nueva York ni los de la clase baja de la Antártida. No sé si me explico. Mi discurso no es tan bonito como los de Obama, pero en fin, al menos yo no he rescatado a los banqueros de Nueva York, como ha hecho él. Espero que sepáis valorar mi sinceridad en su justa medida. Fin del inciso. Ha llegado el momento de hablar sobre ese grupo humano que desea controlar a los demás. ¿Quiénes son? ¿Quién es esa gente que desea con tanto ímpetu alzarse con el poder para de esta forma controlar a los demás? Estoy hablando de los sionistas. ¿Quiénes son los sionistas? Son un pequeño grupo de judíos fanáticos que creen firmemente que son el pueblo elegido por Dios y que los demás seres humanos están en este mundo para servirles. Luego está el tema de la tierra prometida, Israel y todo eso. Hay que dejar claro que no todos los judíos son sionistas, de igual forma que no todos los alemanes eran nazis, aunque desafortunadamente el porcentaje de judíos que son sionistas es muy elevado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay muchísimos sionistas que no son judíos, sino que son cristianos, ateos e incluso musulmanes, como por ejemplo los miembros de la Casa Real Saudí.
Supongo que todos vosotros habéis oído hablar de la masonería. Las logias masónicas son sociedades secretas utilizadas por los sionistas para captar a colaboradores entre los gentiles, es decir, entre los no judíos. ¿Qué puede motivar a alguien que no es judío a convertirse en un sionista? ¿Dinero, tal vez? En cualquier caso, estas personas tienen serios problemas mentales. Pues no exagero si afirmo que su comportamiento es tan aberrante como, por ejemplo, el de un africano que se declare ferviente admirador del Ku Klux Klan. Si los nazis fueron los nazis del siglo XX, los sionistas son los nazis del siglo XXI. No en vano, sionismo hace referencia a Sion. Y en fin, a mí Sion y Satán me parecen vocablos muy similares, como si compartieran la misma maligna raíz etimológica. El ejército alemán fue la punta de lanza de los nazis. Los ejércitos americano, británico, francés e israelí son la punta de lanza de los sionistas. Ya se ve que los sionistas son una amenaza mucho más grave para la humanidad que los nazis, que ya es decir. Bueno, pues como iba diciendo, los banqueros de Nueva York, desde principios del siglo XX, tenían una enorme influencia en Washington, pero no la controlaban completamente. Por eso promovieron la inmigración de centenares de miles de judíos desde Europa, especialmente desde Europa del Este, un proceso que se aceleró en los años 30 por el ascenso al poder de Hitler en Alemania y las purgas iniciadas por Stalin en Rusia. Estos individuos, sionistas en su mayor parte, no podían ser de gran ayuda para los banqueros, pues habían nacido fuera de Estados Unidos, no hablaban bien el inglés y su nivel de formación era bajo. Pero sus hijos, nacidos entre 1930 y 1950, sí serían útiles para sus planes, pues habían nacido en suelo americano, hablaban inglés perfectamente y tenían estudios superiores. Simplemente había que esperar a que se hicieran mayores. Solo era cuestión de tiempo. Tenían que ser pacientes. Pero eso no es un problema. Los sionistas realmente son muy pacientes. Como reza el dicho, no se construyó Roma en una hora. El plan de los banqueros internacionales era colocar a estos individuos en las posiciones clave del gobierno americano y del mundo empresarial, sustituyendo a los WASP, es decir, a los descendientes de los primeros colonos ingleses, los anglosajones protestantes. Huelga decir que llevar a cabo este superambicioso y complejísimo plan es una tarea titánica, más aún si se pretende llevar a cabo en un corto periodo de tiempo. Solo un acontecimiento de una envergadura excepcional puede provocar un terremoto político que permita dicha transformación social, dicha sustitución de un grupo humano por otro grupo humano en las altas instancias del poder. Dicho acontecimiento fue la Guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1964 y 1973. Una guerra salvaje y cruel en la que perdieron la vida 3 millones de vietnamitas y 60.000 soldados norteamericanos, a los que cuesta calificarlos de víctimas, pero que al fin y al cabo fueron unos pobres diablos engañados por los banqueros de Nueva York. Hacia 1960, los banqueros llegaron a la conclusión de que necesitaban un conflicto sangriento y largo para implementar los planes a los que he hecho mención. Necesitaban un enemigo duro de roer que ofreciera una fiera resistencia. Ganar o perder dicha guerra no era lo importante. Lo importante era que se prolongara en el tiempo y fuese muy costosa, que el gobierno americano tuviese que pedir mucho dinero prestado. Buscaron y buscaron en un mapa hasta que por fin encontraron a la víctima propicia: Vietnam. Vietnam había sido una colonia francesa hasta 1954. Cuando los franceses se retiraron, Vietnam se dividió en dos países, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Ambos países acordaron que celebrarían un referéndum nacional para decidir si se reunificaban. Pero en 1955 un general survietnamita dio un golpe de estado con el apoyo de la CIA y canceló los planes del referéndum. Poco después apareció el Vietcong, un grupo insurgente apoyado por Vietnam del Norte, y estalló la guerra civil en Vietnam del Sur. Este país reunía las condiciones idóneas para empezar una guerra larga y costosa, pues los asiáticos son unos soldados disciplinados y formidables. Pero había un pequeño obstáculo. El presidente de Estados Unidos era John Fitzgerald Kennedy, que había llegado al poder en enero de 1961. Kennedy había mencionado en varios de sus discursos que no permitiría que ninguna sociedad secreta dirigiese el país desde la sombra. Se oponía a que Israel desarrollase la bomba atómica y no estaba dispuesto a enviar tropas a Vietnam. El 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en Dallas. Fue el último presidente decente de Estados Unidos, la última esperanza de los ciudadanos norteamericanos para frenar a los maléficos banqueros de Nueva York. En agosto de 1964, su sustituto, Lyndon B. Johnson, afirmó que 2 destructores norteamericanos habían sido atacados por fuerzas norvietnamitas en el Golfo de Tonkin. Fue el inicio de la Guerra de Vietnam. Con el tiempo se demostró que este incidente nunca tuvo lugar, fue una invención del gobierno americano.
Todos sabéis más o menos cómo fue aquella guerra. No es necesario que me recree en ello. Finalmente, en 1973, Estados Unidos se retiró de Vietnam y en 1975 Vietnam del Norte conquistó Vietnam del Sur. Estados Unidos perdió la guerra, pero los banqueros de Nueva York habían conseguido todos y cada uno de los objetivos que se habían marcado. Fue un impresionante éxito de los banqueros internacionales. A principios de los 60, la nación americana estaba un poquillo endeudada con los banqueros de Nueva York. Al final de la guerra de Vietnam, la nación americana estaba endeudada hasta las orejas. Objetivo cumplido. Además, la inflación se disparó, lo que obligó entre comillas, al gobierno de Richard Nixon a abolir el sistema del patrón oro en 1971. Hasta entonces los banqueros de Nueva York eran los amos del dinero. A partir de entonces se convirtieron en los amos del país. A nivel social, la sociedad se fracturó. Los banqueros consiguieron enfrentar a padres e hijos. La gente mayor apoyaba la guerra, los jóvenes se oponían a ella. Además fue la década del movimiento hippie, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y el inicio de la tercera ola del feminismo. También fue la década en la que se generalizó el uso de las drogas. Todas estas divisiones provocaron una quiebra de confianza en la sociedad americana. Y es en este preciso momento cuando se produjo el relevo o la sustitución de los viejos líderes anglosajones por los nuevos líderes sionistas. No hay mejor ejemplo para ilustrar este cambio de guardia que el nombramiento de Henry Kissinger como secretario de Estado en 1973, sobre todo si tenemos en cuenta que Heinz Alfred Kissinger ni siquiera había nacido en Estados Unidos. ¿Veis lo mala que es la ignorancia? Un día, hace ya 50 años, un campesino vietnamita que estaba cultivando arroz en un hermoso y soleado día vio acercarse a un avión desde la lejanía. Poco después le cayó encima una bomba de 1000 kilos que mató a su mujer y a sus 3 hijos. Todavía a día de hoy se pregunta por qué. Nosotros sabemos la respuesta. Los banqueros de Nueva York querían endeudar a sus vecinos, a sus compatriotas, y por eso ordenaron al ejército que bombardease Vietnam. Todo muy lógico, ¿verdad? El efecto mariposa en estado puro. Moraleja de toda esta historia. Si no queréis acabar como los jóvenes soldados norteamericanos o como el campesino vietnamita, empezad a poneros las pilas. Por cierto, no querría pasarme de listo, pero tengo que decirlo, si no, reviento. La ignorancia del campesino vietnamita es disculpable. Bastante tenía él con comer 2 veces al día. La ignorancia de los ciudadanos de hoy en día, teniendo en cuenta toda la información que tenemos a nuestro alcance con un simple clic en un ordenador, es ofensiva.